Bienvenidos a un nuevo episodio de Diversidades en Clave Social, 100 años del trabajo social, una iniciativa de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Chile y el Grupo de Investigación Género y Sexualidades en Contexto de Diversidades Culturales, GENSEX. En este espacio seguimos abriendo conversaciones necesarias para pensar la historia, los desafíos y las proyecciones del trabajo social en diálogo con las diversidades sexogenéricas en el marco del centenario de nuestra profesión en Chile. En este tercer capítulo tenemos el gusto de conversar con Bernie Cortés Rodríguez, trabajador social y actual director de Vínculo Comunitario de la Fundación Iguales, una de las organizaciones más relevantes en la promoción de los derechos LGBTIQA+ en nuestro país. Con una trayectoria marcada por el trabajo territorial, la incidencia política y la articulación con comunidades, Bernie ha impulsado acciones que promueven un trabajo social con enfoque interseccional, comunitario y transformador. En esta entrevista abordaremos los desafíos que enfrenta la profesión en su vínculo con el activismo, el valor de lo afectivo y lo colectivo en los procesos de intervención, y las proyecciones de un trabajo social profundamente comprometido con las diversidades y los derechos humanos. Te invitamos a escuchar y ser parte de este ejercicio colectivo de memoria, crítica y transformación. Estamos esta tarde con Bernie Cortés, que es colega trabajador social de la Fundación Iguales, quien le agradecemos de antemano su tiempo y su disposición, su buena onda para participar en este espacio que nos ha generado tanta alegría de poder compartir con las personas que nos están escuchando. Bernie, por favor, si te puedes presentar, nos Sí, puedes hola contar de Rodrigo. ti. Sí, primero gracias por la invitación y qué bueno conocer que se están generando este tipo de iniciativas, ajustándonos también un poquito a los nuevos tiempos, ¿no? Y que podamos dar este foco de discusión específicamente en cuanto al ejercicio del trabajo social y en cómo lo podemos vincular con las temáticas de género y diversidades que parecieran no estar muy unidas a ratos. Bueno, como bien tú comentabas anteriormente, soy trabajador social de profesión, llevo cerca de, vamos a cumplir ya 10 años o menos de ejercicio profesional. Actualmente trabajo en Fundación Iguales, una fundación que se dedica a trabajar por los derechos humanos de las personas LGTB, espacio en donde llevo actualmente la dirección de vínculo comunitario, que es la unidad que se encarga de otras cosas, del diseño de proyectos, ejecución, investigación, capacitación, de todo un poco como suele pasar en el trabajo social. Sí es, y bueno, nos interesaba muchísimo contar con tu experiencia, sobre todo porque este espacio, podcast o como le queramos llamar, más que nada es un momento también para encontrarnos, ¿no? Encontrarnos con personas que a veces vemos, escuchamos y no siempre tenemos la oportunidad de conocer su experiencia o el trabajo que realizan, especialmente en el contexto de las diversidades sexogenéricas que, al menos como parte del grupo de investigación, nos interesa visibilizar, mostrar esa experiencia. Entonces, quizás la primera pregunta para ir un poco rompiendo el hielo, nos interesa también que tú nos puedas comentar sobre si hubo un momento o cómo llegaste a interesarte o tu compromiso, cómo se llegó a formar como trabajador social en este campo tan específico quizás de las diversidades sexogenéricas. ¿Cómo Claro. llegaste a ese espacio? Yo creo que generalmente, bueno, no en todos los casos, pero suele pasar que las y los trabajadores sociales solemos tomar esta decisión de profesionalizarlo en esta área en relación a algunas vivencias personales, ¿no? Como en un acto de reivindicación de algunos episodios. Y desde ese lugar influyó mucho en la decisión la conformación de mi grupo familiar. Mi familia es matriarcal totalmente, somos alrededor de 50 personas y de las 50 somos tres hombres. Entonces, desde muy pequeño, siempre mirando el rol que cumplía la mamá, las hermanas, la distinción que se hacía entre los miembros de la familia dependiendo del género, a medida que fui creciendo,
experimenté lamentablemente muchas situaciones de violencia en contextos educativos siendo muy pequeño, y violencias complejas, o sea, estamos hablando de violencia física, psicológica, incluso en algunos momentos esto se convirtió en la pérdida de mi material de educación, ¿no? Mis útiles escolares y demás. Y toda esta dinámica tenía que ver precisamente con mi forma de plantearme hacia el resto, ¿no? Hacia mis compañeros, el tener más cercanía con lo femenino que con lo masculino, tener una predilección por el estudio o las artes, sino hacia el deporte. Entonces, desde muy pequeñito fui cuestionando desde una lógica muy inocente, ¿no? El por qué se hacen distinciones entre las personas según el género. Y más grande se fue afianzando esta idea cuando tomé la decisión de ingresar al seminario. En algún momento de la vida quise ser sacerdote, vueltas que da la vida. Y cuando ingreso a este espacio, me doy cuenta de que estas distinciones entre lo masculino y lo femenino tenían implicancias concretas. O sea, cuando yo ingreso al seminario y tengo que comenzar los estudios de filosofía, me doy cuenta que estudiamos en un lugar donde solo concurríamos hombres y que las mujeres, las monjas en este caso, las hermanas, estudiaban en otro lugar con un nivel de profundización distinto, con un nivel de profesionalización de los docentes y académicos también distintos. Entonces, desde esta lógica, yo me preguntaba, pero ¿por qué? ¿No? ¿De dónde surge esto? ¿Por qué existen tantas inequidades e injusticias? ¿Por qué tenemos derechos distintos? ¿Por qué nos vemos sujetas y sujetos a violencias distintas? Y solo en razón al género. Entonces, desde ese punto que como te comentaba hace un rato, en un inicio fue muy desde la ingenuidad, ¿no? Desde la curiosidad de un niño, se terminó transformando en una postura más bien política y de un compromiso ético también, que por supuesto surge desde la vivencia personal, pero que se extrapola también a otras personas, no solo el grupo familiar, posteriormente las amistades, relaciones de pareja, espacios laborales, etcétera. Entonces, claro, mi compromiso con el ejercicio profesional, particularmente en temas de derechos humanos y de disidencia, dice relación con esto mismo, ¿no? Con el visualizar estas injusticias estructurales desde muy pequeño. Sobre todo porque, desde mi percepción, y aquí también creo que quienes estamos en estos contextos compartimos algunas historias quizás comunes, ¿no? Bases comunes en torno a cómo miramos el mundo desde posiciones diferentes a lo hegemónico y enfrentarnos también a situaciones que a veces ponen en tela de juicio esta idea de lo diverso. Lo llevo un poquito a lo concreto, me refiero específicamente a que incluso dentro del contexto del trabajo social, desde mi perspectiva, hay una mirada hacia las disidencias que no es eh, desde la posición de una profesión que integra y convoca, sino que también como quizás un grupo de interés en particular, ¿cierto? Como una población de estudio o de intervención, lo que nos hace pensar que hay un trabajo importante todavía por hacer, ¿no? Lo llevo un Claro, poco a la práctica que tú has tenido, ¿no? claro, y en ese sentido yo creo también que responde, comparto tu apreciación. Y creo que esto también responde como a las estructuras, a la forma de organizar la sociedad y desde donde también pensamos el ejercicio del trabajo social, que sabemos que históricamente también ha sido una profesión feminizada, ¿no? Y que por tanto, al entrar en esa categoría, se le suelen asociar una serie de valores, ¿no? Como, no sé, la compasión, la solidaridad, como si no fuese un trabajo profesional y no fuese político. Y en este sentido, creo que también se visualiza, bueno, se visualizaba también hace unos años atrás el trabajo en términos de disidencia, diversidad y de género, inclusive a una cuestión de nicho, ¿sí? Sin entender que responde a una cuestión estructural que es tarea de todas, todos y todas desde nuestros distintos espacios, trabajar para poder transformar esas estructuras, transformar las relaciones sociales
y poder modernizar también en cierta medida el paradigma desde el cual funciona el Estado mismo, en la elaboración de políticas públicas que a la larga es lo que va condicionando o facilitando la vida de las personas. Y en ese contexto, ¿qué has podido observar tú? Hablabas de que tienes 10 años que, que también una década, es tiempo importante. ¿Qué has podido tú observar, mirar o qué has reflexionado en torno a esta evolución que hemos podido ver en el trabajo social o desarrollo en el trabajo Mm. a las disidencias sexuales y de género? Sí, o sea, claro, 10 años, te juro que a mí esta cuestión fue ayer. Como que ayer terminé la universidad. Heavy cómo pasa el tiempo. Pero claro, cuando ya comencé a trabajar más de lleno en esta materia y a formarme también en temas de derechos humanos, de género, ya fuera del pregrado pude ir generando un pensamiento un poco más crítico también como de la historia, ¿no? De lo que nos ha llevado a este punto. Yo creo que en este sentido, como de la evolución del ejercicio profesional en esta materia, yo creo que hay tiempos súper marcados. Yo creo que, no sé, por ejemplo, en la década del 90 en un contexto en donde muchos países de Latinoamérica estábamos viviendo un tránsito hacia las democracias, con la caída de dictaduras extremadamente violentas, se comienza a cuestionar en cierta medida los roles hegemónicos del género, la distinción que que tiene el marco legal, ¿cierto? El derecho entre las personas heterosexuales y las no heterosexuales. Y en este sentido, las y los trabajadores sociales comenzamos, ¿cierto? En cierta medida, muy incipiente aún, a abordar algunas temáticas de diversidad sexual y de género, pero muy asociado a contextos específicos, ¿no? Por ejemplo, las personas que viven con VIH-Sida, ¿no? Que fue uno de los principales, de los primeros focos en donde comenzamos a desempeñarnos. Y posteriormente, ya entrando a la década del 2000, transicionamos hacia una etapa más de consolidación profesional, de trabajar, de dar una forma a estas demandas que veníamos viendo posterior a la caída de las dictaduras, de básicamente igualar la cancha. O sea, recordemos que hasta hace muy poco tiempo, o sea, ni siquiera 2 años atrás, en Chile las personas del mismo sexo no podían casarse. O sea, estamos hablando de 2023, donde se aprueba la ley a finales de 2023. En 2012 vimos también la aprobación de la ley Samudio, que es uno de los principales instrumentos, ¿no? Que protegen a las diversidades sexuales y de género, pero que también surge desde un crimen de odio, desde la violencia misma. Lo vimos también con la ley de identidad de género en 2019, que bueno, en el último tiempo ha pasado muchísimo respecto de esto. O sea, está en discusión la identidad. O sea, ese es el punto al que hemos llegado, entendiendo que incluso la identidad es un derecho humano básico, ¿no? Y también en los 2000 podemos comenzar a ver cómo se integran algunos contenidos asociados a género, no tantas diversidades, pero sí unas primeras pinceladas sobre el género, asociado a políticas públicas, asociados a la intervención social, pero generalmente visto desde el marco de los derechos humanos, ¿no? Aún no brindando este componente más político de este tipo de trabajo, que con político no me refiero a una cuestión partidista, ¿no? Sino más bien una cuestión de derechos. Y ya posteriormente, claro, empezamos a entrar en una era de una apropiación más bien reflexiva, de incorporar otras epistemologías también más críticas, ¿no? Acá empiezan a resonar ya las primeras nociones de interseccionalidad, de decolonialidad en Chile. Empiezan a tomar mayor relevancia en la academia y también en la política pública, las epistemologías feministas, que también resulta muy interesante, porque las teorías queer y todo lo asociado a la diversidad y las disidencias van muy de la mano con estas epistemologías feministas. Sin embargo, resulta curioso que en términos de políticas públicas se siguen dividiendo, e incluso en la forma en la cual desde las organizaciones de la sociedad civil abordamos y trabajamos la incidencia política o el trabajo comunitario para transversalizar esta perspectiva, se siguen separando, no viendo como cosas aisladas que al parecer desde esta lógica no respondieran a una forma de construcción de la sociedad que está hecha por hombres y para hombres.
y ya en el último tiempo, yo me atrevería a decir desde el, no sé, 2020, quizás un poquito antes, se empieza ya a ampliar un poco más la oferta académica en estas materias en específico. Comienzan a aparecer los primeros diplomados, magíster, se empiezan a masificar, aunque aún en Chile tenemos una deuda importante con el posgrado en cuanto a derechos humanos y a género. Son muy pocas las casas de estudios que ofrecen profundización en esta materia. Y en este sentido también las intervenciones profesionales comienzan a generar evidencia, ¿no? Ya empezamos a ver resultados más sistematizados del trabajo que veníamos haciendo desde la profesión mediante proyectos que se esbozaban principalmente en la inclusión educativa o desde lo sanitario. em, Empiezan a surgir protocolos de acompañamiento a las personas trans, por ejemplo, en el sistema de salud, al marco de la ley de identidad de género, pero focalizándolo nuevamente con las líneas históricas del trabajo social, con la intervención en familias, por ejemplo. Entonces, claro, desde ahí yo creo que actualmente efectivamente el trabajo social y el enfoque de la praxis profesional se está ampliando, ¿no? A poblaciones que podríamos denominar, entre comillas, combinadas, es decir, la diversidad y las disidencias en su intersección con las infancias, con las adolescencias, con las personas mayores, con las personas en situación de discapacidad, con migrantes, que es un tema también potente. Y que en este contexto, por supuesto, también configura nuevos desafíos para la profesión misma. Claro, y tú también nombras allí estos contextos, ¿no? Quizás, no sé si está bien dicho actuales, porque la verdad es que no tiene que ver con una cuestión cronológica necesariamente, ¿no? La migración es algo que está ocurrido siempre y que hoy tiene otros ribetes en función también de esa mirada interseccional que podemos hacer de esos fenómenos, como muchos otros, ¿no? Pero desde allí, desde tu experiencia también laboral, especialmente en esa fundación tan importante como Iguales, ¿qué desafíos crees tú que enfrentamos hoy desde el trabajo social para poder garantizar un contexto de respeto, de inclusión, que tan importante es para las personas del colectivo? Claro, yo creo que bueno, desafíos siempre tenemos harto. Yo creo que eso también responde a que somos una profesión que tiene la obligación de ajustarse a las demandas de la población, a la necesidad de modernizar también el Estado. Entonces, las líneas son varias, pero a grosso modo yo creo que una primera instancia es súper importante que los planes de estudio integren, ¿cierto? Materias relativas al género, a las diversidades, a derechos humanos y que formen parte efectiva de la malla curricular. Siempre se agradecen los esfuerzos, pero generalmente estas opciones quedan como ramos optativos, que el que quiere va y lo toma por una cuestión más bien personal. Y creo que eso habla mucho de la poca problematización que muchas veces realizamos dentro de la misma profesión en cuanto a nuestro rol como defensores y defensoras de los derechos humanos. O sea, eso es lo que está a la base de nuestra profesión, ¿sí? Y los derechos humanos LGTB son derechos humanos. No tiene que ver con una población aislada, ¿no? Y en este sentido, claro, muchos profesionales egresan con una formación mínima en esta materia, lo cual evidentemente también limita nuestra capacidad de reconocer y de responder de manera adecuada a distintas realidades. Y en este sentido también solemos reproducir, ¿cierto?, estos enfoques heteronormativos y binarios sin replantearnos. Estos mismos, y para eso también es necesario hacer un trabajo personal que va muy de la mano con revisar nuestros propios prejuicios, ¿no? O sea, a medida que vamos creciendo y nos vamos configurando como personas adultas, vamos recibiendo una infinidad de información y que muchas veces en nuestra etapa adulta nosotros simplemente reproducimos y funcionamos desde esa misma lógica sin hacer el trabajo de revisar todo lo que yo aprendí, con qué me quedo, qué voy a transformar, qué voy a sacar. Y eso es tremendamente importante porque en definitiva cuando trabajamos o actuamos desde el prejuicio, desde microdiscriminaciones, que en muchos casos pueden ser hasta inconscientes,
estamos afectando y estamos mermando la dignidad de la persona con la cual estamos trabajando. También creo que resulta importante mencionar en términos de desafío, mencionar que las identidades del colectivo se cruzan con otras condiciones, otras situaciones de vulnerabilidad, como ya lo conversamos anteriormente, con la pobreza, con la identificación o no con un pueblo originario, con estar en una situación de discapacidad o no, e incluso con componentes territoriales. O sea, no es lo mismo ser una persona trans o ser gay en Santiago, tener 22 años y vivir en Providencia, que ser trans o gay, tener 22 años y vivir en Cañete. O sea, son realidades completamente distintas que requieren un abordaje distinto. También la limitación en cuanto a las redes de apoyo, la articulación comunitaria, que el trabajo en red, el trabajo articulado es tan propio de nuestra profesión, pero también se nos dificulta cuando no existe una conexión constante entre los servicios sociales, la salud mental, las redes comunitarias y las organizaciones, incluso las mismas organizaciones de la sociedad civil, dificultan las derivaciones eficientes, el trabajo intersectorial y por sobre todo el generar acciones preventivas de violencia. Y en este sentido, yo creo que para mí particularmente, creo que uno de los principales desafíos que enfrenta la profesión y las personas que nos desempeñamos en temas de derechos humanos y de diversidad es que en algunos contextos latinoamericanos, en Chile, persisten aún discursos y políticas conservadoras, y esto lo estamos viendo no solo en Chile y en Latinoamérica, o sea, hay un avance importante de los movimientos de ultraderecha a nivel global, lo cual se suma a la politización de los grupos ultraconservadores asociados a la religión y también la politización de los medios digitales, lo cual resulta bastante complejo, o sea, el uso del teléfono, o sea, el teléfono ya se convirtió en una extensión de nuestro cuerpo y de nuestro cerebro también, y son espacios en donde se reproducen muchas prácticas de violencia, muchos discursos de violencia, los cuales también son difíciles de identificar, ya que formamos parte de esta misma estructura. Y en este sentido, el avance de los movimientos ultraconservadores, la politización de los grupos religiosos y los otros elementos que conversamos van coartando no solo el pleno ejercicio de los derechos humanos de las personas, sino que también la libertad de acción de los profesionales y las profesionales que nos desempeñamos en esta área, que incluso en muchas oportunidades nos enfrentamos a censura. Y en este sentido, compartir una experiencia que tuve hace unos años atrás. Estaba en otro trabajo, también en materia de género, coordinaba una oficina municipal y nos solicitaron un taller, como en el Día del Alumno, no recuerdo muy bien el contexto. Entonces, claro, cuando trabajas con menores de edad, tú ajustas el lenguaje, los contenidos, etcétera. Por supuesto, tuvimos ese tipo de resguardo, y llevamos la bandera, recuerdo, y en un momento nosotros dejamos todo instalado y llegar y comenzar la charla. Vuelvo, onda, esto pasó en 5 minutos y no tenía nada. El colegio había escondido el material y lo escondió detrás de una cancha. Entonces, fue una forma de censura no menor y además es un colegio público. Entonces, claro, acá también entra nuevamente cuál es el límite entre las creencias personales, ¿cierto? Y nuestro rol profesional. Yo, como Bernie, puedo estar de acuerdo o en desacuerdo con muchas cosas, pero parte también del desarrollo profesional y de la ética profesional es intentar hacer el sistema de creencias personal un poco a un lado, y centrarnos en la praxis profesional, y para eso creo que el mejor método es no perder de vista la dignidad de la persona que tenemos enfrente, al margen de lo que uno pueda creer o no respecto de esa otra realidad o de esa otra corporalidad. Muy importante lo que tú estás diciendo. Yo te agradezco además porque eso ayuda también a visibilizar el contexto en el que estamos, que no es menor y es una alerta urgente de estar revisando lo que ocurre. Lamentablemente, estamos grabando en unos cuantos días después de que se encontrara el cuerpo de Francisco Albornoz, ¿no? Este chico, eh,
que al parecer salió un día a encontrarse con alguien por una app de citas y termina siendo asesinado brutalmente en un contexto donde todavía se está investigando, ¿no? Hoy fueron sus funerales. Estamos grabando esto el día 6 de junio, justamente. Claro. Y claro, Y sí, no, no, perdona, perdona, sí. y aquí también se está generando una reacción, como tú muy bien lo dices, en función de un discurso de odio polifacético, porque aquí eh, hace unos meses o años hasta ahora se ha venido cuestionando incluso los derechos humanos, o sea, a ese nivel de precariedad en la manera en que estamos enfrentando estas temáticas. Y a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, leía por allí que el informe del móvil del año 2024 sobre los derechos humanos de la comunidad LGTBI comentaba que había crecido exponencialmente las denuncias en torno a agresiones, violencia a la comunidad. Esto el año pasado, Sí, 2024. Entonces estamos en un contexto donde al parecer están reviviendo cuestiones tan elementales que pensábamos que ya estaban superadas, ¿no? Y que exacto. claro, la homofobia no se combate solo con un discurso bonito que aparece en la tele, ¿no? El año pasado recuerdo las empresas que llenaban de la diversidad del arco iris, ¿cierto? Y hoy, es mi percepción, este año no ha habido tal capacidad de marketing frente a la diversidad, por ejemplo. Estamos en un Claro. contexto donde las cosas están cambiando, ¿no? Sí, y en ese sentido, o sea, claro, estamos partiendo el mes del orgullo con la muerte de Francisco, lo cual eh, resulta curioso el nivel de morbo con el cual se aborda esto, ¿no? Cuestionando prácticas sexuales, cuestionando si hubo o no un consumo de drogas, etcétera, 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 como si alguno de esos elementos fuese una justificación o válida para el asesinato de otra persona. Y también, lamentablemente, hace muy poco tiempo atrás, una semana fue esto, ¿no? El fin de semana pasado, la cuenta pública, en donde la diversidad y las disidencias brillamos por nuestra ausencia. Y acá yo me hago cargo de mis palabras. Esto tiene que ver con una opinión profesional y personal, no necesariamente con la organización, la fundación donde trabajo. Pero cuando estuvimos en este último proceso de elecciones de presidente, yo recuerdo que el colectivo se movilizó para votar al presidente Boric. Promesas hubieron infinidades. Que ley de educación sexual, reforma a la ley antidiscriminación, ley José Matías, y de todo eso tuvimos nada. Y aún a eso sumemos que es un gobierno progresista, ¿no? Y además un gobierno que se define como feminista. Entonces, ¿desde dónde estamos trabajando las políticas públicas? ¿Por qué cuando se modifican los lineamientos técnicos de Cernamec, por ejemplo, para la atención de víctimas, de mujeres víctimas de violencia de género, por qué no se puso en discusión la necesidad de prevenir las violencias hacia las disidencias y de reparar también las violencias a las cuales somos víctimas las disidencias? Si es el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Entonces, seguimos funcionando en esta lógica binaria y se nos sigue omitiendo. Entonces estamos partiendo un mes del orgullo en un contexto muy complejo y desde ahí y con esta idea cierro, creo que también el mismo colectivo y las organizaciones LGTB tenemos un rol importante en esto. Me resulta curioso que la convocatoria para la marcha del mes del orgullo hablemos de que no somos un mito, nos dijeron que éramos un mito cuando mataron a Francisco, cuando el presidente de la República no se pronuncia respecto a la situación de vulnerabilidad del colectivo, ¿cierto? Cuando hay promesas incumplidas, cuando en el Congreso, cuando asistimos a discutir la aprobación de la reforma a la ley antidiscriminación, un sector determinado del Parlamento se refería a nosotros como personas enfermas en el Congreso y sin existir sanciones, en un contexto cuando la diputada Emilia Schneider ingresa y el pastor Soto se siente en el derecho de hablarle de caballero. Entonces, ¿qué estamos hablando? ¿Qué orgullo estamos levantando? O
sea, evidentemente nuestras corporalidades y nuestras formas son un motivo de orgullo per se, pero hay una lucha pendiente. Y que creo que acá un llamado también a las otras personas del colectivo a reflexionar y salir un poco de la individualidad. Hoy estamos en una situación muy compleja con las infancias trans y las infancias trans no salen a marchar, las infancias trans no se organizan. Entonces es nuestra responsabilidad visibilizar ese tipo de situaciones. Y en el contexto de junio 2025, al menos, son temas que responden a violencias estructurales y que nos estamos levantando en este espacio que tenemos en el año de manifestación pública y en donde somos, entre comillas, el tema del mes. Así es. Bueno, el diagnóstico que hace es que es triste, pero muy real. Y en ese sentido, bueno, a ver si terminamos la entrevista un poquito más con una noticia más esperanzadora, ¿no? Eh, ¿Cómo podrías tú proyectar o cómo sueñas este trabajo social vinculado a las diversidades sexogenéricas hacia el futuro? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo Mm. te gustaría que nuestra profesión abordara eh, estas reflexiones en el futuro? Sí, mira, como en relación con lo anterior, no quiero que nos quedemos con la sensación de que todo es negro y todo es negativo, pero sí es importante también tener muy presente de que la injusticia moviliza. Y eso es lo que no podemos perder de vista, ¿sí? Tanto desde lo colectivo como desde nuestra profesión. Y en este sentido, uy, como sueño el ejercicio del trabajo social, yo creo que lo primero es que se incorpore un enfoque de derechos humanos que sea transversal, que no tenga que ver con la Declaración Universal, que no tenga que ver con los principios de Yogyakarta necesariamente, que los derechos humanos estén a la base de nuestra formación, que no se relativicen los derechos humanos, lo cual es súper complejo, es lo único que tenemos como humanidad en lo que supuestamente estamos de acuerdo y lo estamos cuestionando y no es menor. También esperaría que en el mediano plazo podamos comprender que el género es una condicionante para el desarrollo humano y que el movimiento queer y los movimientos feministas tienen puntos en común, que por tanto el abordaje del fenómeno debe ser considerado también necesariamente al momento de implementar políticas públicas. También es necesario que nos formemos y que entendamos que la transversalización de una perspectiva de género interseccional no tiene que ver con un trabajo de nicho, no tiene que ver necesariamente con las disidencias, responde a visibilizar situaciones de opresión, de subordinación o de vulnerabilidad de grupos que históricamente hemos sido excluidos y que hemos sido minorías en cuanto al acceso al poder, ¿no? No en términos de cuantitativos y esperaría también que podamos discutir y que vayamos incorporando también otros enfoques asociados a la masculinidad, a la revisión de la masculinidad. Creo que cuando trabajamos en temas de violencias, sea cual sea, no solamente las violencias basadas en género, se les suele entregar a las víctimas la responsabilidad de cuidarse. Y pasa mucho, yo creo que todas y todes hemos escuchado alguna vez, si eres mujer, no sé, no salgas tan tarde o compárteme la ubicación. Y si te identificas con el colectivo es como, ya amiga, pero no salgáis tan dragui a la calle porque te puede pasar algo, ¿no? Es como cuando estaban los portonazos, no sé si te acordáis, que es como, señora, antes de llegar llame para que le abran la reja. Y es como, yo no tengo que llamar a nadie, como que tú tienes que hacer algo para que esto no suceda. Y en este sentido, creo que tenemos un desafío importante y que nosotros, al menos desde la Fundación, lo intentamos abordar a través de los espacios formativos, que tiene que ver con revisar la construcción de la masculinidad y entendiendo que la figura masculina es lo simbólico, es la reproducción de violencia, ¿no? El dios de la guerra, por ejemplo, si nos vamos más atrás. Y esta efectivamente, si abordamos estas formas de estas construcciones, ¿cierto? Yo creo que es un mecanismo que contribuiría en gran medida a la erradicación de las violencias, entendiendo que esta estructura patriarcal afecta también a los hombres y que no es una cuestión de mujeres o de disidencia, sino que involucra a la sociedad en su totalidad. Quizás complementando lo que tú muy bien dices,
también fomentar la idea que hablar de género no es hablar solamente de mujeres, ¿no? Mm. También es una minimización de una, de un cuerpo teórico y de un espacio de movilidad de personas que va mucho más allá de eso, ¿no? Pensando en esos binarismos que tú decías. Exacto. Bueno, para ahora ya ir terminando esta entrevista tan entretenida que ha sido contigo, si nos puedes dar un mensaje desde tu posición, desde tu perspectiva, para aquellos y aquellas colegas que se están formando actualmente y que tienen interés en profundizar en estas perspectivas, en estos ámbitos de interacción entre el género y las disidencias. ¿Qué te Sí, gustaría dejarles como mensaje? son tantos, pero mira, yo creo que en definitiva la invitación es a comprender, a abrirnos a entender que la perspectiva de género y que el trabajo con las disidencias o las diversidades sexogenéricas no es solo un tema académico, ¿no? Es una responsabilidad ética que tenemos en la profesión frente a las múltiples formas de violencia y de exclusión que persisten en las sociedades. Creo también que hoy en día el trabajo social tiene como desafío contribuir a transformar prácticas institucionales que históricamente han silenciado al colectivo, lo han patologizado y lo han marginado. Hay una autora que me gustaba mucho en la época de la universidad, Martinelli, que decía que el trabajo social es un instrumento de la burguesía y de los poderes políticos y los poderes económicos. Y desde esa posición tenemos tremenda oportunidad de incidir en las estructuras de las organizaciones y en cómo vinculamos a las instituciones públicas, por ejemplo, con la población en general. Y ahí tenemos una oportunidad muy grande que creo que no debemos desaprovechar. Y nada, también como mensaje que nuestro rol no es únicamente la intervención a nivel social. Creo que el trabajo social desde una práctica quizás tan técnica, ¿no? Nos da un marco de referencia muy potente que nos permite repensar y reconfigurar lo social, ¿cierto? Desde la dignidad, desde el reconocimiento y desde la justicia epistémica, básicamente. Y para finalizar, creo que también es muy importante comprender que nuestra profesión no es neutral. Las personas no somos neutrales, no somos objetivas, es como la objetividad entre paréntesis, ¿no? Nuestra profesión históricamente ha estado vinculada a las luchas sociales, a la justicia. Y por eso yo creo que formar parte de esta nueva generación es una oportunidad histórica, ¿cierto? Para contribuir a un trabajo social más inclusivo, crítico, transformador, entendiendo que el cambio no es solo estructural, que pasa mucho de repente en la época de la universidad, que queremos casi quemar todo y partir de cero, sino que también es un cambio cotidiano y que tiene mucho componente afectivo. El trabajo social es que el crítico, queer e interseccional no busca la inclusión de las disidencias ni las diversidades. Nosotros buscamos el reconocimiento. Las lesbianas, los colas, las personas trans, las personas no binarias hemos existido históricamente e históricamente hemos contribuido al desarrollo de las sociedades. Que se nos haya invisibilizado es distinto. Entonces, desde ese lugar, nosotros no necesitamos que nos incluyan en nada, porque ya formamos parte de todo. Sí necesitamos que se nos reconozcan. Y para ese reconocimiento, alcanzar ese reconocimiento, invito a los y les estudiantes que puedan estar escuchando y a los y les colegas que ya estén ejerciendo, los invito a reflexionar sobre estas macroestructuras que producen y reproducen distintas formas de exclusión, de violencia y por sobre todo de sufrimiento en la población. Bernie, muchísimas gracias por tu tiempo, agradecer tu sabiduría, tu cariño con el cual nos has recibido y desde este humilde espacio de podcast en un contexto de un grupo de investigación en la universidad, eh, agradecer este tremendo aporte que estás haciendo en la formación de futuros colegas. Muchas gracias, Bernie. Gracias a ti, Rodrigo, por la invitación.